Preguntarle con respecto a los temas que está tratando recientemente y que de hecho será el tema de su conferencia de esta tarde sobre el desarrollo de la conciencia, la necesidad de tener una conciencia tanto a nivel personal como social. Pues una pequeña reflexión sobre algo que comentaba ayer, que vivimos en una sociedad pues que está siendo muy complicada tal vez, cargada de mucha información, de muchas opciones, en las que hay un ritmo veloz y muy rápido que muchas veces no está dejando sitio a la reflexión, ¿no? para reflexionar a las personas. Pero que por otra parte, esta misma sociedad nos está exigiendo el estar bien, el ser felices, el ser creativos, el estar integrados, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle en este sentido, ¿usted considera que es posible generar este óptimo bienestar o este bienestar integral sin alejarnos de los paradigmas que nos está imponiendo la vida globalizada, digamos? Pues mira, yo lo que pienso es que tenemos una sociedad que está más definida. Hace poco, ahora está muy de moda que a uno le llegan cosas por internet. Y la verdad es que yo las leo y las leo con curiosidad, pero a veces tengo dudas de la fuente, o sea, si realmente la fuente es correcta o no. Y hace días me llegó una de esas cositas que siendo buenas, no sé si el autor era la persona que estaba ahí señalada, pero dice que los seres humanos estamos para amar las personas y usar las cosas. Pero hemos ido desarrollando una sociedad que lo volteó el asunto, es decir, que nos ha puesto a amar las cosas y a usar las personas. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos en la sociedad contemporánea. Tenemos una sociedad como nunca la habíamos tenido antes. Antes, la inmensa mayoría de la humanidad tenía que hacer un esfuerzo extraordinario para sobrevivir. Sabemos, por ejemplo, que las esperanzas de vida hace 60 años, 70 años, eran más o menos de 55, 60 años. Una persona a los 55 años, su probabilidad de morirse era muy alta. Y hoy llegamos más o menos a los 70, 75, en Europa a los 80 años, y no hay tanta dificultad para llegar a los 80 años. Es decir, a pesar de que hemos ganado algo formidable como es la expectativa de vida, la calidad de la vida no ha ido al mismo ritmo. Tenemos más años de vida, pero no hemos incrementado los niveles de calidad de vida. Y yo creo que eso se origina precisamente en que la sociedad está mal planteada. Es una sociedad que está planteada alrededor del dinero. Es decir, toda la sociedad que tenemos está definida alrededor del dinero, pero el dinero no existe, el dinero no es nada real, el dinero es un concepto. Y sin embargo, siendo un concepto, hemos hecho esa sociedad alrededor de ese concepto. Entonces, a partir de ese concepto es que se definen todos los patrones. Se define el bienestar por tu capacidad económica. Si tienes capacidad económica, entonces pareciese que podrías estar bien. Se define la felicidad a partir de tu capacidad económica. Si no tienes dinero, eres un infeliz, desgraciado. Se define la calidad de vida del individuo por la posibilidad que tiene de acceso a ciertas cosas, y ese acceso se lo permite el dinero. Y yo creo que ese es un planteamiento que efectivamente nos lleva por un callejón sin salida. Para mí el asunto está en una cosa muy sencilla, y eso no, evidentemente ahí yo no soy original con eso. El problema es cómo hacemos una sociedad que se construya desde el humanismo. Esa es la gran dificultad que tenemos. Es decir, cómo hacemos una sociedad donde el valor principal sea el ser humano como tal, por definición. Que a mí no me importe si tú tienes o no tienes dinero, que a mí no me importe si tú vives en un país o el otro, sino que yo te valoro, te reconozco a ti, te aprecio por tu calidad, por tu condición de ser un ser humano. Si nosotros planteásemos una sociedad desde allí, evidentemente esto sería una cosa completamente diferente, totalmente diferente. Incluso yo pienso que sería algo inédito, porque no hemos tenido en la historia de la humanidad una sociedad planteada desde ni siquiera los griegos, que es una sociedad que se toma como referente, sobre todo en Occidente, se toma como referente la cultura griega. Pero entre los griegos había una élite. Los griegos vivían muy bien, pero tenían una casta de esclavos, y ellos se aprovechaban de esos esclavos y los trataban como objetos. Incluso en la historia de la humanidad tenemos casos como cuando los europeos fueron a América,
Y durante mucho tiempo a los indígenas americanos no se les reconocía como seres humanos, se decía que no tenían alma, que eran animales. Para mí la revolución de estos tiempos está en el humanismo. O sea, el gran reto que tenemos para estos tiempos es desarrollar el humanismo. Y el humanismo no es nada extraño, el humanismo es simplemente amarnos como seres humanos, no como cosas, no somos objetos. Amarnos como un ser humano, reconocernos como un ser humano, tratarnos como un ser humano, validarnos como un ser humano, apreciarnos como un... Eso es todo. ¿Considera usted que esto es posible, siendo que cada vez estamos más siendo orillados al otro extremo? Pues mira, yo es que tengo que considerarlo como posible porque le he dedicado mi vida a eso, ¿cierto? Sí, la verdad es que no tengo mucha opción. Y además no lo hago así pensando en una utopía o en un sueño fratricida, no. Lo hago porque estoy convencido que es posible. El asunto es cómo echamos un paso. Fíjate, uno dice, ¿cómo se construye ese humanismo? La respuesta es muy inmediata, por la educación. Y entonces uno dice, ¿pero cuál educación? Y la respuesta también es muy inmediata. Evidentemente no es un asunto de una educación basada en una pedagogía X, oye, que algunas pedagogías son muy interesantes, sino una educación que ella integra un elemento que hasta ahora no se ha puesto en la educación, la espiritualidad. Para mí eso es todo. Queremos construir una sociedad humanista una sociedad donde la base del desarrollo de la sociedad sea el humanismo. Necesitamos aprender a vivir espiritualmente. ¿Y cómo aprendemos a vivir espiritualmente? Con una educación que integre los elementos espirituales. Y evidentemente yo aprovecho siempre estas oportunidades para insistir de que no estamos hablando de religión, no estamos hablando de un sistema de creencias, no estamos hablando de un conjunto de dogmas o de un culto particular, estamos hablando de espiritualidad que no tiene nada que ver con eso. Pues esto que comenta me trae a otra reflexión, ¿no? Pienso que este aspecto ha sido inherente al ser humano desde tiempos remotos, ¿no? La búsqueda de respuestas, el tratar de encontrarnos a nosotros mismos, no es algo nuevo, es algo que existe desde hace mucho, pero sin embargo coincidirá conmigo que ahora es algo que está resurgiendo con fuerza. O sea, hay varias escuelas, corrientes que están tratando de rescatar o de poner de moda nuevamente el conócete a ti mismo, para tal vez vendernos nuevas formas de, no sé, está empaquetado de diferente manera, ¿no? ¿Cómo podríamos discernir entre estas diferentes opciones de conocimiento y evolución personal, entre lo que realmente pudiera ser válido o verdadero y lo que no lo es tanto? Pues mira, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que efectivamente hoy surgen muchas nuevas posibilidades, algunas renovadas, o sea, son ya existentes pero renovadas. Pero el gran riesgo que tenemos allí es que eso termine otra vez en más de lo mismo, o sea, que sea puro consumo. Ahora está muy de moda muchas cosas. Hay un mundillo por ahí que se conoce como New Age, que la verdad, para serte franca, a mí me produce un poco de escozor. Es decir, es como un mercadillo persa, ¿cierto? Que te venden de todo y te dice, tú un día te interesas por el tema de los chakras y dices, ay, me interesa el tema de los chakras y te garantizo que hay cursos para iluminar los 7 chakras en 2 horas de fin de semana. A mí eso me parece muy pobre, muy ridículo, pues, para ser más concreto. Miren, yo tengo la idea de que el criterio con que uno se acerca a todo esto, efectivamente tiene que ser que cuando estas cosas se hacen y se hacen bien hechas, pasan por algo que ya mencionaba, porque valoran de una manera definitiva al ser humano. Pero además, ¿cómo hace uno para saber que están valorándolo a uno como ser humano? El que te valora a ti como ser humano no es el que te da las cosas hechas. El que te valora a ti como ser humano es el que te da herramientas a ti para que tú hagas las cosas. Ese es el asunto de fondo con todo. Cualquier individuo que te dé fórmulas hechas es muy sospechoso. Y hay que mirarlo con tranquilidad, despacio. Porque en esto, mi punto de partida es un asunto que hoy para mí es muy significativo.
Algunos le han llamado a esto que les voy a hablar iniciación. Y a mí me parece que es una palabra muy afortunada porque nos señala que todo se está haciendo. Eso quiere decir iniciación, es decir, que no hay nada concluido. Entonces, fíjate, sobre esas preguntas fundamentales, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Esas preguntas no tienen una respuesta absoluta. Yo no puedo asumir una respuesta sobre esas preguntas. Por más que la haya elaborado alguien a quien yo profundamente respete, yo tengo el compromiso de construir mis propias respuestas. Entonces tú sabrás que eso que te están ofreciendo tiene validez, tiene sentido, si quien te lo ofrece como un ingrediente para que tú construyas tus propias respuestas. Si te lo dan como una respuesta ya definida o predefinida, mírala con mucha sospecha. Yo no estoy descalificando nada, pero por lo menos pon allí un interrogante. ¿Esto tiene validez para mí o no lo tiene? ¿Esto tiene sensatez para mí o no lo tiene? ¿Esto tiene significado para mí o no lo tiene? No valen las respuestas prefabricadas. Yo creo que eso es una de las cosas que produce mucho vacío existencial. Cuando uno no transita el camino de su vida y uno va, estamos en una sociedad que nos lleva por la vida con máscaras, uno lleva vidas compradas. Los primeros años de la vida de uno vivimos la vida que nuestros padres quieren que vivimos. Luego nos hacemos un poco mayor y la vida que los amigos quieren que vivamos. Luego nos casamos y la vida que el marido o la esposa quiere que... Y luego la vida que los nietos nos dejan vivir. Y llega un día en que uno mira su vida y dice, bueno, ¿en qué vida viví yo? Y no he vivido mi vida, he vivido una serie de vidas prestadas, de máscaras con las que he jugado, de roles con los que he jugado. El rol de profesional, el rol de papá, el rol de mamá, el rol de hijo. Eso no son más que roles, pero ahí no hay la autenticidad de la vida. El reto que tenemos es este. Así que cuando alguien se acerca a uno y si tiene una actitud sincera y de fondo, todo lo que va a hacer es proponerte algunas referencias para que tú vivas tu vida. No para prestarte otra máscara más y que juegues con eso.